Hello and welcome! Hello everybody! Welcome to today's video by Teaching You. Welcome to class! Bienvenidos a la clase semanal. A los que están aquí en vivo, bienvenidos, sigan. A los que se van a ver la grabación, bienvenidos, sigan. La idea de este espacio es disfrutar y aprender muchísimo. Tenemos muchas metas en Teaching You este año, pero mientras van llegando yo les voy contando noticias. Estaba un poquito tarde hoy porque estoy terminando de preparar un taller de desarrollo personal y profesional para una empresa mañana, entonces estaba mirando la presentación, cuadrando tiempos y mejor dicho, bueno. ¿Qué hay para este año para ustedes de nuestra parte? ¿Qué hay de Teaching You para todas las personas que quieren aprender inglés o para algunas personas que nos ven porque están aprendiendo español? ¿Qué hay para ofrecerles? Bueno, hay muchas cosas, muchas noticias. Primero, la primera noticia es que las personas que iniciaron el curso de principiantes en octubre y estuvieron súper juiciosos, ya están terminando, ya se graduaron. Entonces, personas que empezaron en ceros, con muy poquitas bases, pues ya tienen un inglés para defenderse en la vida real. Es muy importante para nosotros ser súper transparentes. Uno no aprende un idioma de la noche a la mañana y por supuesto que en estos 6 mesecitos pues sí estudiaron bastante y aprendieron bastante y ahora se defienden muy bien y entienden mucho, pero todavía les falta camino. Pero es un muy buen primer paso y los felicito. De igual manera, hay personas que ya se registraron para el curso, iniciaron, un bachecito de personas inició el 20 de enero y tengo un segundo bache que va a iniciar el 20 de febrero. Entonces, si ustedes, familiares, amigos, compañeros de trabajo están interesados en aprender inglés en esta manera tan interesante, que funciona un programa, es súper completo, es por WhatsApp, cada persona lo va manejando a su tiempo, en su espacio, reciben historias, reciben instrucción mía, porque yo estoy ahí de soporte todo el tiempo, contestándoles preguntas, dándoles recomendaciones de cómo sonar más naturales en inglés. Es un curso de 60 clases, entonces está buenísimo. Todavía nos quedan 4 cupos para las personas que les interese iniciar ahorita el 20 de febrero. Los que inician en febrero, pues calculen marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto ya van a tener un nivel para defenderse en inglés. ¿A qué me refiero yo a defenderse en inglés? Uno no puede decir que uno habla un idioma si sabe 3 palabras, pero ¿a qué me refiero? Poder mantener una conversación básica sobre su información personal, poder hablar de su familia, de su trabajo, poder hacer preguntas, poder defenderse como en una entrevista básica de trabajo, poderse defenderse en situaciones de la vida real, como ir de compras, ir al restaurante y pedir comida, cosas súper específicas del lenguaje, que es entender las palabras más comunes del lenguaje. Son como, creo que no hice las cuentas totales, pero son más de 1000 palabras que aprenden en el curso de 6 meses, que es una velocidad pues altísima. Y sobre todo van a poder entender muchísimo. Ya tengo reporte de los estudiantes, algunos que no fueron tan juiciosos y no terminaron absolutamente todas las clases, pero avanzaron bastante, y me dicen, no, mira, esta fue la mejor vez de todas las veces que he ido, porque entiendo mucho, me falta es como expresarme, me falta es comunicarme, lanzarme más. Y entonces, bueno, yo les digo dónde están las tareas. Mándeme más audios, mándeme más. Entonces, pues es súper interesante. Entonces, los que les interesa y no han recibido aún la información, escríbanme. Si ya me escribieron, les voy a mandar la información. Ahí los tengo en mi lista de quehaceres. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, las personas que no están en nivel principiante, pero de todas maneras les
les interesa aprender inglés, sobre todo de esta manera muy dinámica, muy atada a la realidad y a la funcionalidad, que me parece súper importante. No dejando la gramática de lado, porque a veces la gramática es la manera fácil de entender un idioma. Si les interesa, escríbanme de todas maneras porque los voy a poner en listas de prioridad para cuando yo saque un curso cortico de un mes y medio para intermedios avanzados. Quiero hacer cosas súper puntuales como por ejemplo lenguaje para una entrevista de trabajo o presentaciones o temas de fluidez y conversación, y ya hemos hecho un taller de pronunciación. Entonces, si les interesaría participar en talleres, cosas más puntuales, más corticas, pues déjenme su información en nuestros mensajes y yo los agrego a la lista de prioridad para que cuando la saque a finales de febrero, en marzo, y saque talleres para otros niveles, pues ustedes sean los primeros en tomar ese beneficio. Todas las personas que llegan a nosotros y están suscritos obtienen beneficios. Uno de los beneficios es recibir la información prioritaria, o sea, antes de yo lanzarlo y decir en público voy a abrir los cupos y voy a abrir 30 cupos, yo primero le escribo a las personas en ese correo y les doy como una semanita de antelación, para que tengan los primeros cupos. Entonces es muy bueno estar en esas listas, y por supuesto, a veces, como por ejemplo este año, estaba súper cansado del cierre del año pasado y del inicio de este año, una locura. Entonces no lo hice público, lo hice cerrado, solamente para los seguidores, solamente para los suscriptores, para la gente que recibe nuestros correos semanales. Entonces pues es como mi premio a la lealtad a las personas que pues nos siguen desde ya hace un tiempo, los que nos acabaron de seguir recientemente, muy de buenas. Entonces, bueno, esas noticias para cursos y temas así. En temas de material semanal y de apoyo semanalmente, porque me interesa darles información que ustedes pueden utilizar de manera autónoma. Entonces, semanalmente van a suceder varias cositas. Entonces, yo la semana pasada grabé un podcast, un episodio en inglés, una historia completamente en inglés, es una historia como de 10 minutos en inglés, y la subí a nuestro podcast. Nosotros tenemos un podcast que se llama Puedo Aprender Inglés y lo consiguen en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Music, bueno, en cualquier plataforma que tenga podcasts, en Google Podcasts. Y en ella pues ya tenemos un jurgo de historias, pero lanzamos la cuarta temporada. Entonces, la semana pasada grabé el episodio de la historia. Entonces, mi idea, la que tengo para esta cuarta temporada, que más o menos van a ser 9 a 12 historias, dependiendo cómo nos vaya fluyendo el tema, grabar y subir el episodio del podcast la semana antes del en vivo, o sea, la semana siguiente, hacer el en vivo. La historia del podcast solamente la cuento en inglés. Y en el en vivo, pues sí hablo más en español para poderle servir a todos los niveles. Entonces, en el en vivo, ¿qué voy a hacer? En el en vivo voy a hablar de la historia de la semana pasada sin contarles completamente la historia, para que las personas que todavía no saben todo el inglés, entonces tengan un contexto y con ese contexto vayan y escuchen el podcast en inglés, se devuelvan al podcast y practiquen y identifiquen, sí, ahora sí reconozco esta palabra, esta expresión, eso es lo que dijo el teacher de esta cosa. Entonces se acuerdan y van asociando. En vez de tener la versión en español y la versión en inglés en un solo episodio, porque se vuelve un poquito largo, y también porque me interesa que ustedes traten de absorber y retener la información y después en un día distinto verificar si esa información todavía la tienen presente. Entonces, estos envíos van a ser espacios interactivos para aprender expresiones que utilizo en los podcasts, en las historias, para tener ese contexto para después ir a practicar su listening. Si uno se pone a practicar el listening sin calentar, sin tener un contexto, pues se va a frustrar un montón y va a salir corriendo de una. Entonces, pues eso es lo que va a suceder en estos en vivos. Posterior al en vivo, entonces lo que yo voy a hacer es enviar material de apoyo por nuestro boletín semanal. ¿Cuál es el material de apoyo? Pues la grabación del episodio de la semana, la grabación del video, y de pronto algún ejercicio
algún recurso, alguna página de internet que ustedes puedan visitar para ampliar más su conocimiento del lenguaje. Entonces es importante que se suscriban a nuestra lista de correos. Estamos cambiando de proveedor de correos para tener un manejo mucho mejor y mucho más adecuado por nivel, por característica, por interés. Entonces estamos actualizando. Entonces les voy a dejar el enlace que estamos manejando ahora, pero pronto vamos a cambiar el enlace para atraer como suscriptores de una manera más organizada. Okay, hello Ivan, hello Daniel, hello Marley, hello Viviana, hello Viva, Shelby, Caro. Hi everybody, welcome, welcome. How are you doing? Please write me in the comments. Escríbanme en los comentarios en español, en inglés, con el traductor, como sea. Pero háganme sentir que no le estoy hablando como al universo, sino que estoy interactuando con personas de verdad. O sea, me mata cuando alguien me escribe, oye, yo escucho tu podcast, porque me interesa mucho saber si les es útil, si les interesa, si no les interesa. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces, bueno, today I'm gonna tell you a little summary of the story of the podcast. Hoy les voy a dar un pequeño resumen de la historia del podcast, como para que tengan el contexto y vayan y lo escuchen. Y también les voy a dar unas expresiones que, si ustedes, los que están aquí en vivo, me ayudan de secretarios escribiendo en los comentarios, me ayudan un montón. Entonces les voy a dar el contexto. The podcast. Hi, Caro. So nice to see you. Who is it in your picture? ¿Quién está en tu foto, Caro? ¿Es tu hijo, un primito, un... Who is it? It's a boy or a girl. ¿Quién está en tu foto? Cuéntame. Conversemos. Bueno, entonces les voy a dar el contexto de la historia del podcast. Esta temporada vamos a enfocarnos en la historia de los libros. Los libros que me he leído yo. Algunos son series, algunos son libros de autores locales de Colombia, algunos son de médicos, de personas de otros países, y van a cambiar de temas distintos. Unos son de negocios, otros de actitud positiva, otros de desarrollo profesional, otros de, bueno, vamos a cambiar, de espiritualidad. He's your son. Oh, awesome. Beautiful. Shelby ya está adelantada, escuchó bastante. Bueno, vamos a verificar si lo que entendiste es lo que yo les doy en el contexto. Entonces, el primer libro el que yo les voy a contar la historia hoy, o resumir, se llama La Pulga Arrecha, y es un libro que escribió Mario Hernández como autobiografía. Y también como un manual para las personas que tienen negocios, porque es bastante instructivo. Bueno, para los que no conocen a Mario Hernández tiene una marca de lujo de cuero. Entonces hacen carteras, billeteras, y pues es una de las marcas de mayor calidad de cuero que existe en este momento en la industria colombiana. Mario Hernández pues es un personaje, un perfil público muy activo en Twitter, ya es un señor mayor, y es controversial en cierto sentido, porque se comunica de una manera muy certera, y a veces como que critica lo que está pasando o tiene ideas de cómo deberían funcionar las cosas, y lo critican mucho pues porque muchos de las partes de su producto las importa de otros países como la China, y él habla de eso en su libro, y es súper directo y me pareció súper lindo. Pero la razón de ser de contarles esta historia, y la razón por la que cuento esta historia hoy, es porque ese libro me impactó muchísimo, porque mi abuelo siempre trabajó en cuero y en algún momento tuvo una fábrica de cuero, y hacían billeteras y cinturones y maletas, y tenía una fábrica, era una empresa familiar,
Al final de la vida de mi abuelo, él trabajó como satélite, como proveedor de billeteras para Mario Hernández. Entonces ellos hacían algunas de las billeteras que vendía Mario Hernández. Ya al final de su vida, después de haberse quebrado y cerrado su fábrica, entonces pues hay una conexión personal con Mario Hernández, que pues básicamente le dio trabajo y sustento a mi familia indirectamente en algún momento, pero también porque son personas contemporáneas. Mi abuelo era mayor que Mario Hernández, no sé, unos 10 15 años, pero como que vivieron el Bogotá de un momento muy particular, una Bogotá que no me tocó a mí. Entonces leer las palabras y como creció Mario Hernández en su juventud, pues era para mí como leer la historia que yo no conocía de mi abuelo, no porque no hablara de su historia o porque fuera secreto, sino porque pues el contexto de la vida en este momento en esta ciudad pues es distinta a la que ellos vivieron en su momento. Entonces pues para mí leer estas palabras de Mario Hernández fue como leer también las palabras de mi abuelo, porque tenían historias muy parecidas, o sea, y yo creo que era muy común en ese momento como salir a trabajar desde muy joven. Mi abuelo salió a trabajar como a los 11 años y creo que Mario Hernández también súper joven, y empezaban como haciendo mandados y de mensajeros, de toderos. Entonces que estas personas hayan empezado así como de mensajero y hayan construido empresas y fábricas y le hayan dado empleo a muchas personas, y hayan tenido sus sube y bajas culturales con su familia, con el alcohol, pues todo eso es súper interesante leerlo desde otra persona, porque pues yo me imagino que aunque las historias son distintas específicamente en los detalles, pues en una generalidad, pues sí son historias muy parecidas. Entonces yo leyendo me sentía muy cercano a mi abuelo. Entonces yo cuento todo esto en inglés allá en el podcast, y entonces ustedes se dan cuenta que la idea del podcast no es resumirles los libros ni contarles todos los detalles de los libros, porque de pronto yo les daño el libro si se lo quieren leer, sino contarles un poquito del autor, contarles un poquito del contexto, contarles un poquito de la literatura, del lenguaje, como todo lo que tiene que ver alrededor de los libros. Entonces ese es como el resumen rayo de lo que yo hablo en el podcast, para que tengan un contexto, y ahora con ese contexto vayan y verifiquen si me entienden de la misma manera en inglés. Y el segundo pedacito de esta clase, que es súper chévere. Hello Julián, hello Cari, hi Money. Yo voy saludando aquí a la gente que va llegando, y a los que me comentan en YouTube también después los saludo. Entonces, la segunda parte de este tema es darles herramientas de lenguaje. ¿Cuáles herramientas de lenguaje les voy a dar hoy? Les voy a dar algunas palabritas que yo utilicé durante la historia del podcast, para que ustedes, bueno, primero se aprendan la palabra en inglés, y segundo, traten de identificarla cuando se devuelvan y lo escuchen. Recuerden, por favor, que cuando escuchen el podcast, en la mayoría de plataformas ustedes tienen un botoncito que es como dice 1x. Si oprimen ese botoncito, les permite ajustar la velocidad que están escuchando el audio, y eso es muy chévere, porque si está muy fácil lo pueden poner un poquito más rápido para retar el oído, y eso es muy buen ejercicio, y si está muy difícil lo pueden poner más lento para escuchar la historia como a un ritmo más fácil de seguir. Y bueno, les quería dar esa herramienta. Entonces les voy a contar. Aquí va la primera. La primera es spoil, y voy a escribirlo aquí en los comentarios. Spoil es un verbo en inglés que quiere decir dañarse, pero no dañarse de una máquina, sino dañarse como se daña una fruta, se madura una fruta y se pasa. Entonces, si dejan el aguacate por allá 20 días por fuera, ustedes ven que se vuelve negro y que eso ya se daña, se pasa. Eso es spoil. Y se utiliza de varias maneras en inglés. Obviamente uno puede decir la fruta se dañó, the fruit spoiled. Pero también puede decir, no, a ese niño se lo tiraron por consentido. Es decir,
consentido en inglés tiene una connotación negativa, no es como en español. Alguien aquí dijo que en su foto estaba con el hijo, uno dice, ay, es mi hijo consentido y eso es como bonito en español. En inglés eso es un atributo negativo, porque si una persona consentida es como una persona malcriada, entonces puede decir como spoiled kid, un chico malcriado, a spoiled kid. Pero también se utiliza mucho cuando uno se le tira la película a alguien porque le contó el final, o se le tira el libro a alguien porque le contó la resolución del misterio. Entonces eso se llaman spoilers. Spoilers. Si yo les voy a decir el final de una historia, eso es el spoiler. Entonces por eso ustedes a veces ven que la gente cuando comenta en videos algunas historias de algunas series dicen spoiler alert. Quiere decir cuidado, cuidado. Si usted se quiere ver ese libro o se quiere ver esa película y quiere no saber el final, no quiere enterarse de lo que pasa, entonces no se vea esto porque nos vamos a dañar su experiencia. Entonces, spoil, yo utilizo esa palabra en el podcast. También utilizo una palabra que es get your shit together or get your life together. Esta es un poquito más larguita. Get your life together. ¿Qué creen ustedes que quiere decir get your life together or get your shit together? Que también dicen coloquialmente. Aunque shit es una palabra, es una grosería, muchas veces las personas utilizan esas groserías en expresiones que pues no son groseras, sino que tienen como un uso. Entonces lo usan en los negocios, en una reunión. Pero si no quieren utilizar la palabra, entonces dicen get your life together. Get your life together. What do you think it means to get your life together? ¿Qué creen que quiere decir recibir tu vida junta? O sea, esa es la traducción literal de esas palabras. Pero obviamente no quiere decir eso porque eso no tiene de decir conseguir una vida juntos. Bueno, eso es good guess, buena aproximación. No exactamente. Pero me encantó el intento, estuvo muy cercano. Me gusta que desarrollen ese tipo de sensación porque eso va a ser una herramienta muy importante de aprender el lenguaje. No, get your life together es como reúne tu vida. Y reunir la vida es como si uno se hubiera desorganizado y hubiera dejado partes de la vida por todo lado. Mi relación está desordenada, mi vida profesional está desordenada, mi salud está desordenada. Entonces, recoge tu vida y ponla junta, es como si organízate, o sea, ponte serio. Eso es lo que quiere decir. Póngase serio, organícese y póngase serio. Ya deje de gastar el tiempo en bobadas, deje de gastarse la plata, deje de tomar, organícese, póngase serio o póngase seria. Así como medio regaño durito, como, hey, ya, suficiente desorden. Entonces eso quiere decir get your life together or get your shit together. Entonces, mensaje de hoy, si no están comiendo saludablemente, si no están estudiando inglés, si no están disfrutando la vida, si no están bailando y cantando y meditando y bueno, lo que ustedes crean que significa tener una vida en orden, get your life together. A message from the heart of your teacher. Y les voy a dar otra. El lenguaje es flexible y esa flexibilidad a veces es frustrante porque uno escucha esto y uno, yo aprendí a decir esta expresión de esta manera. Pero hay muchas maneras de decir las cosas y eso está bien. Hay que aceptar que los lenguajes son flexibles. Entonces les voy a decir otra manera de decir ya no. Ya no. Ya no se dice no longer. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo este año cambié de actitud y ya no me voy a estresar.
¿sí? Ya no me va a estresar porque cambiaron la ley, ya no me va a estresar porque me cambiaron el requisito en alguna empresa, ya no me va a estresar porque pues cometí un error y la embarré. Entonces, I am no longer going to stress. Ya no me voy a estresar. I am no longer going to stress. I'm no longer going to worry. Ya no me voy a preocupar. I'm no longer going to pay attention to social media. Ya no le voy a poner cuidado a las redes sociales. I'm no longer going to or gonna. Para hacerlo cortico, ese going to es como voy a, pero se acorta como el gonna. Entonces, I'm no longer gonna worry. Ya no me va a preocupar. I'm no longer gonna worry. I'm no longer gonna worry. Escríbamelo ahí, donde están mis secretarios, secretarias, por favor. Todo lo que yo digo, ustedes le van a ayudar a la comunidad un montón si también me ayudan a escribirlo. I'm no longer gonna worry. Gonna es como yo pronuncio going to y es muy común hacerlo así porque en el inglés lo que estamos haciendo es conectando sonidos, es como lo que yo digo hablar en letra pegada, no digo longer going to, ta, 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 porque ese es el ritmo del español, el ritmo del inglés es más conectado, más fluido, es como en letra pegada. I'm no longer, tralala, I'm no longer gonna worry, gonna worry, gonna worry, gonna worry. Por eso nos cuesta tanto el oído, porque esos manes juntan todos los sonidos ahí y es difícil de entenderles, pero entonces uno coge ese sonido, gonna worry, gonna, que es gonna, gonna es es como ellos dicen el futuro, voy a, listo, entonces nosotros en español en realidad tampoco decimos voy a hacer mercado, voy a ir de compras. No hablamos sonido por sonido, sino también voy a ir de compras. Es más o menos como hacen en inglés. So, I'm no longer gonna worry. Please tell me, be interactive, participate in your learning, participen en su aprendizaje. Escríbanme algo que ustedes ya no van a hacer. I'm no longer gonna worry. Very good. Entonces, ya no tienes. Yeah, I'm no longer going to worry. Yeah, very good. Worry se escribe con Y al final. I'm no longer gonna pay attention. Pay attention. Poner atención. En inglés se llama pagar atención. Pay attention. I'm no longer gonna pay attention to you. I'm no longer gonna worry about life. Ok, esos fueron mis ejemplos. ¿Cuáles son sus ejemplos? Escriban I'm no longer gonna. ¿Qué? ¿Qué es lo que no van a hacer? I'm no longer gonna. Tengo una para una persona especial aquí porque pay es pagar, sí. No voy a pagar atención, así se dice en inglés. En vez de no voy a poner, en español ponemos atención, como si pusiéramos la atención sobre la mesa. En inglés no se pone, sino que se paga. Pagas atención, como si costara. No sé por qué lo organizaron así, pero así funciona. I'm no longer gonna stress about work. Entonces yo cambiaría el for por about. I'm no longer gonna stress about work. Fantastic. Tengo una por ahí que yo sé que tiene que parar de decir, una estudiante por aquí que yo tengo, que todo el tiempo me dice, es que yo no avanzo, es que yo no puedo. Y yo ya le dije como, stop. I'm no longer gonna. De pronto puedes decir como, ya no voy a decir que no sirvo, ¿sí? O sea, eso es una buena frase. Shall be, yeah, work. I like work. Yeah, work is better than job, I believe. Ok. Y bueno, y los dejo con otra súper cortica, que yo utilizo todo el tiempo en todas las historias, no solo en esta, sino también en presentaciones y cuando estoy hablando, y es una frasecita, una expresión súper cortica, pero es que a veces I'm no longer gonna say I can't. Yes, money. You got it. You know I was talking to you, right? Perfect. Now you have to write it down and believe it. Ahora tienes que escribirla y creerla. I'm no longer gonna say I can't. Ya no voy a decir, voy a parar de decir que no puedo. Ok, yes you can. Y yo utilizo esta otra expresión todo el tiempo
y la utilizamos en español también todo el tiempo y es de hecho, de hecho. ¿Alguien sabe decir cómo decir de hecho? ¿Alguien sabe cómo decir de hecho en inglés? Ah, como expresión. Alguien me dijo el otro día como indeed. Indeed es como, ajá, como estoy de acuerdo. Y sí es como un de hecho, pero es un poquito distinto. Ese de hecho de expresión como, ay, de hecho, ahora, ajá, yeah, very good, money. In fact, in fact, in fact. Yeah, this is true. In fact, um, in fact, I'm not gonna give you another expression. De hecho, ya no les voy a dar más expresiones. De hecho, me pasó tal cosa. Entonces, de hecho, es como una muletilla cuando hablamos español. Y es bueno aprenderse las muletillas en inglés porque es que las personas normales tienen muletillas. Entonces, si uno empieza a hablar inglés y no tiene ninguna muletilla, pues va a sonar un poquito distinto a todo el mundo. No es que yo quiera que ustedes tengan como muletillas y no puedan hablar fluido, no, no es mi punto, sino que de vez en cuando meterle un sonido así como in fact o um, um, ese sonido que nosotros a veces decimos en una presentación uno puede decir y ese es como el en inglés, um, y es más natural, uno suena más natural si dice Okay, very good. What did you think of this new cycle, of this new season? This is more or less how it's gonna work. Así es como va a funcionar más o menos. ¿Qué piensan del asunto? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Sugerencias, quejas, reclamos? Les contesto en 15 días hábiles. Bueno, quiero saber qué tal les fue, les pareció y mientras me comentan, les recuerdo que en las historias voy a dejar el enlace a la historia que está solamente en inglés. Por cierto, estoy utilizando un sistemita muy chévere para mejorar el audio, entonces van a escucharlo mucho más claro esta vez. Y por favor, si no están suscritos a la lista de correo, suscríbanse. Porque pues va a ser bien interesante lo que vamos a compartir por allá también. Si no les están llegando los correos, por favor revisen su carpeta de promociones o hay sistemas de correo que los clasifican como promociones o como spam o como propaganda o como social a veces. Entonces, busquen en su correo la palabra consultas porque nuestro correo es consultas@teachingyou.co. Entonces, si filtran por consultas, fijo no se encuentran. O busquen Juan Inglés, porque yo siempre pongo Juan Inglés para no poner mis 3 nombres, que son bastante largos por ahí. Entonces, filtren sus correos por Juan Inglés, ahí encuentran cualquier correo que encuentran y ustedes dicen, no, muévamelo a mi casillero normal o al casillero que ustedes escojan y ahí ya, pues como el correo reacciona que no es como una propaganda y les va a empezar a llegar bien. Ok, very good. I love your participation today. Thank you for joining me. I was so very happy to see you and so excited that so many of you came to this live. And thank you. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en este momento. Siempre es mucho más grato cuando hay alguien al otro lado, sobre todo cuando participan y comentan. So it was so nice seeing you, Joanna, Shelby, Mani, Paula, everybody that came here, Reynel, Caro, Mr. Avellaneda, hello, and bye. Thank you so much for being here. I'll catch you next week. Nos vamos a ver los jueves. Entonces, see you next time. Take care. Así se despide uno. Take care. Cuídate. Take care. Bye. Talk to you later. Good night.